El día de hoy haremos un resumen de uno de los libros más impactantes de la psicología moderna, El hombre en busca de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl. Este no es solo un libro, es un testimonio real, es una experiencia extrema, es una lección sobre lo que significa ser humano cuando todo lo demás ha sido arrebatado. Viktor Frankl fue un psiquiatra austríaco que sobrevivió a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Le quitaron su libertad, le quitaron su familia, le quitaron su nombre. Pero hubo algo que no pudieron quitarle: su capacidad de elegir cómo responder ante el sufrimiento. Y esa es la idea central de este libro. Frankl nos enseña que, incluso en las condiciones más inhumanas, el ser humano conserva una última libertad: la libertad de elegir su actitud. En la primera parte del libro, Frankl narra su experiencia en los campos de concentración. Describe cómo, al llegar, los prisioneros pasaban por una fase de shock. No podían creer lo que estaban viviendo. Luego venía la apatía, una especie de anestesia emocional necesaria para sobrevivir. Y finalmente, tras la liberación, muchos experimentaban despersonalización. Ya no sabían quiénes eran. Pero lo más impactante no es el horror que describe, es la observación psicológica que hace en medio del caos. Frankl se dio cuenta de algo profundo. No sobrevivían necesariamente los más fuertes físicamente, ni los más inteligentes, ni los más preparados. Sobrevivían aquellos que encontraban un sentido, aquellos que tenían una razón para seguir viviendo, alguien que los esperaba, un proyecto inconcluso, una meta futura, una responsabilidad. Descubrió que cuando una persona pierde el por qué vivir, pierde también la fuerza para soportar el cómo. Y aquí introduce una frase poderosa inspirada en Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En medio del hambre, el frío y el sufrimiento, Frankl observaba que quienes se rendían interiormente morían poco después. Pero quienes mantenían una esperanza concreta resistían. Y no se trataba de optimismo ingenuo. No era negar la realidad. Era encontrar significado incluso en el dolor. Frankl comprendió que el sufrimiento no es deseable, pero cuando es inevitable, puede transformarse. Puede convertirse en una oportunidad para crecer interiormente. En los campos, algunos prisioneros compartían su último pedazo de pan. Otros consolaban a quienes estaban al borde del colapso. En un lugar diseñado para destruir la dignidad humana, algunos elegían mantenerla. Y ahí está la lección. No siempre podemos elegir nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta. Frankl mismo imaginaba conversaciones con su esposa, aunque no sabía si ella seguía viva. En esos momentos entendió algo revelador. El amor es una de las formas más elevadas de sentido. Aunque todo lo externo desaparezca, la experiencia interior permanece. Y ahí nace su teoría psicológica, la logoterapia. Una corriente que sostiene que la motivación principal del ser humano no es el placer, como decía Freud, ni el poder, como decía Adler. Es el sentido. El deseo profundo de que nuestra vida tenga significado. Frankl afirma que la vida siempre tiene sentido, incluso en el sufrimiento, incluso en la pérdida, incluso en la muerte. El problema no es que la vida no tenga sentido. El problema es que muchas veces no lo buscamos en el lugar correcto. Y aquí hace una distinción clave. No debemos preguntarnos qué esperamos de la vida. Debemos preguntarnos
¿qué espera la vida de nosotros? Esa pregunta cambia todo, porque nos convierte en responsables, responsables de nuestras decisiones, responsables de nuestra actitud. Después de sobrevivir a los campos de concentración, Viktor Frankl no solo regresó con vida, regresó con una convicción. El ser humano puede soportar casi cualquier cosa si encuentra un sentido. Y a partir de esa experiencia extrema, desarrolló lo que llamó la logoterapia, una corriente psicológica basada en una idea poderosa. La principal fuerza motivadora del ser humano es la búsqueda de sentido. No buscamos solamente placer, no buscamos solamente poder, buscamos que nuestra vida tenga significado. Pero aquí viene algo importante. El sentido no es algo abstracto, no es una frase bonita, no es una idea filosófica lejana, es algo concreto. Y según Frankl, existen 3 caminos principales para encontrarlo. El primero, a través de lo que damos al mundo, nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestra contribución. Cada vez que creas algo, que construyes algo, que aportas algo, estás generando sentido. El segundo camino, a través de lo que recibimos del mundo, el amor, la belleza, la experiencia profunda de conectar con alguien. Frankl insistía en que el amor es una vía directa hacia el significado. Amar a alguien nos saca de nosotros mismos, nos hace responsables, nos hace crecer. Y el tercer camino, quizás el más difícil, es este: la actitud frente al sufrimiento inevitable. Porque hay situaciones que no podemos cambiar: pérdidas, enfermedades, fracaso, muerte. En esos momentos, el sentido no está en evitar el dolor, está en la forma en que lo enfrentamos. Frankl decía que incluso cuando ya no podemos cambiar una situación, todavía podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y ahí reside nuestra última libertad. Pero hay un problema moderno que Frankl describió con claridad: el vacío existencial. Esa sensación de que la vida carece de dirección, esa apatía silenciosa, ese no sé para qué hago lo que hago. Hoy vivimos rodeados de distracciones, pantallas, consumo, entretenimiento constante, pero muchos, en el fondo, sienten un vacío. Y Frankl advertía que cuando no encontramos sentido, aparecen 3 cosas: aburrimiento, adicciones, agresión. Porque el ser humano necesita propósito. Sin propósito, se pierde. Y aquí viene una de las ideas más poderosas del libro: la vida no nos debe nada. Somos nosotros quienes le debemos una respuesta a la vida. Cada circunstancia nos hace una pregunta, y nuestra conducta es la respuesta. No importa si estás atravesando éxito o fracaso, la pregunta es siempre la misma: ¿quién elige ser frente a esto? Esa pregunta transforma la perspectiva, porque deja de tratarse de lo que el mundo te hace y empieza a tratarse de lo que tú haces con lo que el mundo te da. Frankl también habla del peligro del conformismo, de vivir según lo que otros esperan, de seguir una corriente sin cuestionarla. Porque cuando no eliges tu dirección conscientemente, la sociedad la elige por ti, y entonces vives una vida que no sientes propia. Pero encontrar sentido no significa tener todas las respuestas. Significa comprometerte con algo más grande que tú. Puede ser tu familia, tu vocación, una causa, un sueño. Lo importante no es que sea grandioso a los ojos del mundo. Lo importante es que sea significativo para ti. Frankl decía que el sentido no se inventa, se descubre. Y muchas veces aparece en la responsabilidad, en aquello que sabes que debes hacer, aunque sea difícil,
en aquello que te exige crecer, en aquello que te incomoda, pero te llama. Y aquí viene el cierre más profundo de su enseñanza. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado. No significa que deje de doler, significa que deja de ser inútil. Cuando entiendes que tu dolor puede transformarte, que tu caída puede enseñarte, que tu pérdida puede fortalecerte, entonces algo cambia. No desaparece la dificultad, pero aparece la dignidad. Y eso fue lo que Frankl vio en los campos de concentración. Personas que, aún en el horror absoluto, elegían actuar con humanidad, elegían compartir, elegían consolar, elegían mantenerse firmes, y esa elección les daba libertad interior. Hoy tal vez no vivas una guerra, pero todos enfrentamos nuestras propias batallas, crisis personales, dudas, miedos, momentos de oscuridad. La enseñanza de este libro es clara. No eres libre de evitar todo sufrimiento, pero eres libre de decidir qué significado le das. Y esa libertad interior nadie puede quitártela. Así que la próxima vez que enfrentes una dificultad, hazte esta pregunta. ¿Qué está esperando la vida de mí en este momento? Tal vez espera valentía, tal vez paciencia, tal vez responsabilidad, tal vez amor, pero siempre espera una respuesta, y tú eres el único que puede darla. El hombre en busca de sentido no es solo un libro sobre el pasado, es un manual para el presente, es un recordatorio de que la vida, en cualquier circunstancia, conserva significado, y que nuestra misión no es buscar una existencia sin dolor, sino una existencia con propósito. Porque al final, no se trata de cuánto sufriste, ni de cuántas veces caíste. Se trata de si encontraste un porqué que te hiciera levantarte. Y si lo encuentras, entonces, pase lo que pase, tu vida tendrá sentido. Y esa es la verdadera libertad.